¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer algo un poco distinto. Vamos a convertirnos en detectives de la historia. ¿Por qué? Porque vamos a investigar un concepto que usamos todos los días sin siquiera pensarlo. La idea del yo, nuestro sentido de ser un individuo. ¿Alguna vez nos hemos preguntado de dónde salió realmente esa idea de que cada persona es única, autónoma? Bueno, la respuesta, créanme, es mucho más extraña y sorprendente de lo que uno podría pensar. Entonces, vamos directo al grano. Esta idea de ser una persona, un individuo con derechos, con conciencia, con voluntad propia, nos parece lo más natural del mundo, ¿no es cierto? Pues no lo es. No siempre estuvo ahí. Es, de hecho, una idea inventada, y como toda invención tiene un punto de origen, un momento específico en la historia. Y eso es exactamente lo que vamos a desenterrar. Casi siempre, cuando se habla de individualismo, lo primero que se nos viene a la cabeza es, no sé, el Renacimiento, los grandes artistas, o quizás la Ilustración, los filósofos, la razón. Tiene sentido, ¿verdad? Pero, ¿y si el verdadero origen fuera otro? La evidencia que vamos a ver hoy apunta a un lugar y a un tiempo mucho más antiguo, y la verdad, bastante inesperado. Estamos hablando del caótico periodo justo después de la caída de Roma, y lo más sorprendente, de las ideas de la teología cristiana primitiva. Muy bien, para encontrar las raíces de cómo pensamos hoy sobre nosotros mismos, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Pero ojo, no vamos a una época de togas y mármol reluciente, no, nos vamos a una era que muchos despachan como la Edad Oscura. Un nombre bastante injusto, porque como vamos a descubrir, en medio de esa supuesta oscuridad, surgieron chispas de innovación que, literalmente, cambiaron el mundo para siempre. Nuestra historia arranca en un año clave, de esos que marcan un antes y un después, el 476 después de Cristo. ¿Qué pasó? Nada menos que el colapso del Imperio Romano de Occidente. Y hay que imaginárselo bien. Esto no fue un traspaso de poder ordenado, fue un derrumbe total, un desmoronamiento que dejó a Europa sumida en un desorden que duraría muchísimo tiempo. A ver, tratemos de imaginarlo por un segundo. Un mundo donde todas las estructuras que habían mantenido el orden por siglos, de repente, ¡puf!, desaparecen. Las grandes ciudades se empiezan a vaciar, reinos nuevos, tribus, todos luchando por el poder. Y las leyes, las reglas del juego, ya nadie sabía cuáles eran. Era, en pocas palabras, una época de caos, de fragmentación y, sobre todo, de mucho miedo. Y justo aquí es donde la historia da un giro de guión. Porque es precisamente en medio de todo este caos, de esta incertidumbre, que empiezan a nacer unas ideas que eran absolutamente revolucionarias. A veces, y esta es una de esas veces, para construir algo completamente nuevo, primero se tiene que caer todo lo anterior. Ante el tremendo vacío de poder que dejó el imperio, alguien tenía que tomar las riendas. Y no fue un ejército ni un nuevo emperador que surgiera de la nada. Fue una institución que, en teoría, no tenía nada que ver con eso, la Iglesia cristiana. De un día para otro, se encontró con unas responsabilidades enormes. Responsabilidades para las que, sinceramente, no estaba preparada. De repente, los obispos y la gente de la iglesia pasaron a ser los nuevos líderes de las ciudades. O sea, ya no eran solo guías espirituales, ahora eran diplomáticos negociando cara a cara con los invasores germánicos. Eran administradores tratando de que las ciudades siguieran funcionando, y hasta eran protectores, defendiendo a la gente. El ejemplo más famoso es el del Papa León, que se plantó frente a Atila el Huno y lo convenció de no arrasar Roma. Piénsenlo, pasaron de preocuparse por salvar almas a tener que salvar ciudades enteras. Y aquí, ojo, porque este es un punto clave. En el mundo antiguo, el poder era una cuestión de sangre, de familia. Uno nacía para gobernar, punto. Pero los obispos, ellos no gobernaban por su apellido. Su autoridad venía de otro lado, de un lugar completamente distinto. Y esto, sin que nadie se diera cuenta al principio, empezó a romper la base misma de esa vieja sociedad aristocrática. Y miren este detalle, que es fascinante y lo dice todo. Muestra perfectamente el cambio de mentalidad. Llegó un punto en que un concilio de la iglesia prohibió que los obispos tuvieran perros. ¿Por qué? Por miedo a que asustaran a la gente común que venía a pedir ayuda. Esto nos dice algo importantísimo. La preocupación ya no era solo por la élite. La iglesia, en este nuevo papel, tenía que atender a todos, sin importar de dónde vinieran. Ni los perros del obispo podían ser una barrera para la gente. Y claro, este cambio de liderazgo no fue solo una cuestión práctica, de quién manda.
Trajo consigo toda una nueva forma de ver el mundo. Una nueva visión que poco a poco empezó a meterse en las leyes, en las costumbres y a transformar de raíz la estructura de la sociedad. Y no es una exageración decir que esto fue un cambio sísmico, un terremoto. Antes, la sociedad era vista como un conjunto de familias, de clanes, donde cada uno tenía su lugar fijo por nacimiento. Era una desigualdad natural. Pero ahora se empezaba a ver como una comunidad de individuos. Individuos que, ante Dios, tenían un alma con el mismo valor moral. Y aquí está la clave. Si todos somos iguales ante los ojos de Dios, bueno, de ahí a pensar en la igualdad aquí en la tierra, hay solo un paso. Hay un historiador, François Guizot, que lo explicó perfecto. Dijo algo así como que el principio de organización se volvió democrático y que eso transformó el viejo municipio romano en la comuna medieval. ¿Qué quiere decir esto en cristiano? Que la idea de que la autoridad no viene de una familia poderosa, sino que representa a toda una comunidad, bueno, esa idea es la semilla de lo que hoy llamamos gobierno representativo. Y esto no se quedó en los libros, ¿eh? Lo vemos en la práctica. Hay registros de elecciones de obispos, por ejemplo, en Milán o en Chalons, que eran caóticas, a veces hasta violentas. ¿Por qué? Porque la gente común, el pueblo, junto con el clero local, participaban activamente para elegir a sus líderes. Pensemos lo radical que era esto para la época. La idea de que los de abajo eligen a los de arriba. El principio del consentimiento de los gobernados estaba naciendo. Y esta nueva forma de pensar también llegó, y con mucha fuerza, al mundo de las leyes. A ver, antes existía lo que se llamaba ley personal. ¿Qué significaba? Que si eras un franco, se te aplicaba la ley de los francos. Si eras un romano, la ley romana. No importaba dónde estuvieras. Pero poco a poco se pasó a la ley territorial, es decir, una sola ley para todos los que viven en un mismo territorio, sin importar de qué tribu vengas. Este fue un paso gigantesco hacia la idea de igualdad ante la ley. Y esta evolución la podemos seguir casi como un mapa a través de los códigos de leyes de la época. Miren la tendencia, es clarísima. Se empieza con la ley sálica, que era súper germánica, solo para los francos. Luego vemos otras leyes, como la ripuaria o la burgundia, que empiezan a mezclar cosas romanas. Y el punto culminante es el código visigodo. Ahí, con una influencia muy fuerte de la Iglesia, se fusionan por completo las leyes y se crea un código único para todos los que vivían en ese territorio. Se acabó la ley personal. Ok, todo esto está muy bien, pero ¿cuál era el motor detrás de estos cambios tan profundos? ¿Qué ideas los impulsaban? Porque hay que recordar que el clero no tenía ejércitos, su poder no venía de las espadas, venía de otro lugar, venía de la autoridad moral. La estrategia que usó la Iglesia para sobrevivir y, de hecho, para prosperar en este mundo de fuerza bruta fue simplemente genial. Como no podían competir en el campo de batalla, lo que hicieron fue crear un campo de batalla diferente, uno donde las espadas no servían de nada. El campo de la conciencia, de la fe, del alma. Y su argumento era tan simple como demoledor. Puedes ser el rey más poderoso del mundo, pero tus preocupaciones son temporales. Las del alma, esas son eternas. Hay una cita del Papa Gregorio Magno que lo resume todo. Él escribió algo como: pensemos en lo severo que es el juez que viene, que no solo juzgará nuestras malas acciones, sino cada uno de nuestros pensamientos. ¡Wow! De repente, el foco se va completamente hacia adentro. Ya no importa solo lo que haces, sino lo que piensas, lo que tienes en tu conciencia. Es un llamado directo a la autoinspección, a la responsabilidad de cada individuo sobre su vida interior. Y esta idea, que era totalmente revolucionaria, de que el poder no es un privilegio, sino una responsabilidad, una especie de mayordomía, se fue extendiendo. Empezó con teólogos como San Pablo y San Agustín. Luego se puso en práctica en los monasterios, con la regla de San Benedicto. Y finalmente, el Papa Gregorio la tomó y se la aplicó directamente a los reyes. De repente, ser rey ya no era solo tener poder y dominar, era tener la responsabilidad de cuidar de las almas de su gente. El rey ahora era responsable ante Dios por el bienestar de cada uno de sus súbditos. Y para que veamos lo radical que era esto, escuchen lo que decía la regla de San Benedicto. Le decía al abad, al jefe del monasterio, que debía llamar a consejo a todos,
incluso al más joven. ¿Por qué? Porque a menudo Dios revela lo que es mejor al más joven. En un mundo que estaba obsesionado con la jerarquía, con la edad, con el estatus, esto era dinamita pura. Era decir que la sabiduría no tiene que ver con el rango, sino con la verdad. Entonces, si juntamos todas las piezas de este rompecabezas, el colapso del viejo imperio, el nuevo papel de la Iglesia, la revolución en las leyes y esta idea completamente nueva sobre la autoridad, llegamos al final de nuestra investigación. Y el resultado es el nacimiento de una idea. Y lo más irónico de todo es que la herencia que nos dejó esta época supuestamente oscura es la base de casi todo nuestro mundo moderno. Piénsenlo, la igualdad moral de todas las personas. La idea de que la autoridad es una responsabilidad, no un derecho. La igualdad ante una ley universal. El principio de gobernar con el consentimiento de la gente. Y quizás lo más importante, la separación entre el poder del rey y un espacio interior, la conciencia, donde el Estado no puede entrar. Todos estos son los ladrillos con los que se construyó la idea del individuo. Así que nos queda una última pregunta, una para reflexionar. Si los cimientos de lo que somos, de nuestra identidad como individuos, no se crearon en la calma y la razón de la Ilustración, sino en el caos y el colapso de un imperio, ¿qué nos dice eso sobre quiénes somos hoy? ¿Cómo es que esta historia, que casi nadie cuenta, sigue moldeando nuestras sociedades, nuestras leyes y hasta la forma en que pensamos sobre lo que significa ser uno mismo? Es algo en lo que vale la pena pensar. Gracias por acompañarnos en este análisis.